Tema 8. Imputabilidad, culpabilidad y causas que la excluyen. Anomalía, alteración psíquica, intoxicación plena, alteraciones en la percepción, la menor edad, el miedo insuperable. Imputabilidad, culpabilidad y causas que la excluyen. La culpabilidad es un elemento del delito, tiene un concepto y deriva de un concepto psicológico en la teoría causal naturalista, en el que se concibe de forma subjetiva, que es la relación psicológica del autor, que se presupone imputable, con el hecho antijurídico, que tiene dos formas distintas de relevancia, dolo y culpa. Tiene además un concepto normativo en el modelo neocantiano, en el que se concibe de forma mixta, normativas en el juicio de reproche y psicológicas según exista dolo o culpa. Concepto causal naturalista. El núcleo de la culpabilidad, no obstante, es el mismo que en el modelo anterior. Desde una perspectiva finalista, se reduce la culpabilidad a 1. Imputabilidad, 2. Conciencia de la antijuricidad del hecho y 3. Ausencia de causas de exculpación. Se pone fin a la distinción entre antijuricidad y culpabilidad, pues el dolo se traslada al injusto típico. Y finalmente un concepto material que se concibe en relación a la función motivadora de la... es culpable quien, en atención a su desarrollo mental, biológico y cultural, puede ser motivado por la norma para abstenerse de realizar entre varias acciones o omisiones las que la norma prohíbe. Los elementos de la culpabilidad, el concepto clásico era la imputabilidad, capacidad de comprender la ilicitud y de comportarse en base a ella, formas de culpabilidad, el dolo y la imprudencia, y la exigibilidad de comportamiento distinto. El concepto moderno, las formas de culpabilidad se trasladan al tipo de injusto, por lo que queda la imputabilidad, es decir, la capacidad de comprender la ilicitud y comportarse en base a ella, la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de un comportamiento distinto. En el Código Penal hay dos enfoques, un enfoque jurídico penal y otro político criminal. El jurídico penal aborda la culpabilidad como componente de la teoría del delito. No hay pena sin dolo o imprudencia, requiriéndose como presupuesto de la imputabilidad, por lo que no hay culpabilidad si el sujeto carece de grado de desarrollo mental necesario, desconoce que el hecho está prohibido, no le era exigible otro comportamiento. Desde la perspectiva político-criminal, como garantías, personalidad de las partes o individualización del castigo. Se responde por hechos propios, no ajenos. Responsabilidad por el hecho, no por el autor. O personalidad. Y proporcionalidad. Debe existir un equilibrio entre el hecho punible y su castigo, que sea coherente con la entidad relativa del bien jurídico lesionado, a fin de evitar atentados a la dignidad humana y garantizar la resocialización. En cuanto a la imputabilidad, el sistema causalista nos da como concepto su carácter de presupuesto de la culpabilidad, mientras que el sistema finalista lo conceptúa como un elemento esencial de la culpabilidad. Los elementos son la capacidad de comprender lo injusto de un hecho y la capacidad para dirigir la actuación conforme a dicho entendimiento. Causas que excluyen la imputabilidad. No se regula expresamente en el Código Civil. La doctrina identifica algunas: la enajenación, el trastorno mental transitorio, las alteraciones en la percepción,
Por otro lado, las causas que excluyen la culpabilidad, en virtud del principio de no exigibilidad de conducta distinta a la realizada, el medio insuperable, el estado de necesidad cuando hay intereses iguales. Pasamos a analizar cada una de las causas de exclusión de la culpabilidad. Se trata de anomalía o alteración psíquica, están exentos de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Lo que se observa en el artículo 20 se trata de una causa de exclusión de la imputabilidad, en la que se expresa de forma mixta, en la que se une la vertiente psiquiátrica o biológica, que enfermedades excluyen la responsabilidad, y la psicológica, qué efectos deben producirse en la mente del sujeto. La imprecisión de la fórmula permite incluir en ella muchos estados mentales y evita el problema de la ciencia psiquiátrica tan cambiante y teñida además de ideología que acabase por inutilizar el precepto. La primacía en nuestro derecho vigente es atribuido siempre al efecto psicológico, impide mantener un elenco cerrado y exhaustivo de categorías psiquiátricas motivadoras en todo caso de enajenación. Elementos. Cualquier anomalía o alteración psíquica no se define, aunque existen determinadas categorías que pueden ser útiles. La psicosis, transformación mormosa no transitoria de las leyes psíquicas, la esquizofrenia, la desviación intrapsíquica de la personalidad, la paranoia, desarrollo insidioso de un delirio sistematizado, crónico, inmutable, de evolución lenta, producida por causas endógenas, la epilepsia, producción de ataques convulsivos con pérdida total o parcial de conocimiento, las oligofrenias, la insuficiencia cuantitativa del grado de inteligencia, la idiocidia, mental hasta 4 años, la imbecilidad, entre 4 y 8, la debilidad mental, por encima de las anteriores pero inferior a la mental, a la normal. Las psicopatías, anormalidades del carácter de naturaleza constitucional y heredada, las neurosis, reacciones psíquicas anormales frente a una determinada situación que se derivan directamente de una clase psíquica no somática. No pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión implica la perturbación de las facultades intelectivas o cognitivas de cierta permanencia que se dan en la enajenación mental, pero no en el trastorno mental transitorio, y cierta intensidad. En el caso de que existe, se da una eximente completa, y si no, es una eximente incompleta. El Tribunal Supremo ha dado expresa solución a algunas de las situaciones, anomalías, alteraciones psíquicas antes categorizadas. Para la psicosis contempla una eximente completa cuando produce el efecto psicológico de forma plena e incompleta si no es de forma plena. En cuanto a las oligofrenias, entiende que la idiocidia es una eximente completa, la imbecilidad es incompleta y la debilidad mental atenuante por analogía. Las psicopatías pueden llegar a producir una eximente completa y existe un patente nexo de causalidad entre el trastorno psicopático y el delito cometido. Las neurosis no suelen admitirse como eximente completa, aunque a veces se han aplicado por la vía del trastorno mental transitorio. Modalidades. Enajenación mental. Si la perturbación es de cierta permanencia, puede ser eximente completa y si es de cierta intensidad, o incompleta si no llega a tal umbral. Trastorno mental transitorio. Si la perturbación es transitoria, puede ser eximente completa si es de cierta intensidad, o incompleta si no llega a tal umbral, y atenuante de arrebato si ni siquiera llega al umbral de intensidad menos plena. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debiera prever su comisión. En todos los casos es responsable penalmente, acción libera in causa, pero con el propósito de cometer,
dolo directo, no lo tuviere pero supiese la elevada probabilidad de cometerlo y aceptase el riesgo, dolo eventual, no hubiera previsto por negligencia su comisión, imprudencia en su caso. La intoxicación plena se recoge en el artículo 20, apartado 2, está exento de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal se halla en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiera previsto debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia a causa de su dependencia de tales sustancias que le impide comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Intoxicación plena podrá ser eximente completa si conlleva el efecto psicológico antedicho con cierta intensidad, o incompleta de no tener tal intensidad. Será atenuante si no hay estado de intoxicación plena, pero sí grave adicción. No puede haber sido provocado, en cuyo caso sí es responsable penalmente. El síndrome de abstinencia constituye un caso de eximente completa si conlleva el efecto psicológico antedicho con cierta intensidad, o incompleta de no tener tal intensidad. Será atenuante si no hay estado de intoxicación plena, pero sí grave adicción. Las alteraciones de la percepción. El apartado 3 del artículo 20 señala que están exentos de responsabilidad criminal el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. Es por tanto una causa de exclusión de la imputabilidad. Se observa una fórmula mixta que une la formulación psiquiátrica o biológica, sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento de la infancia, y la psicológica, que tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. Elementos. Sufrir alteraciones desde el nacimiento de la infancia en la percepción son perturbaciones en la capacidad que posee el sujeto normal de recibir los estímulos externos tal como son, y desde el nacimiento de la infancia implica que el sujeto no ha podido adquirir por aprendizaje la capacidad de conocimiento y valoración necesarias. Y tener gravemente alterada la conciencia de la realidad es un efecto psicológico similar a los casos de oligofrenia, la incapacidad de conocer el carácter ilícito de la conducta que realiza, y gravemente implica la total ausencia de tal capacidad, si no, da lugar a una eximente incompleta. El Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca de las deficiencias sensoriales, por ejemplo, la sordomudez, la ceguera, el autismo, en relación a la aplicación de esta eximente. Siempre que sean causa grave de incomunicación sociocultural, alteraciones perceptivas, consecuencia de situaciones trascendentes de dicha incomunicación por falta de instrucción o educación que supongan merma importante e intensa del acceso del sujeto al conocimiento de los valores propios de las normas penales. La menor edad. El artículo 19 señala que los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo, podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regula la responsabilidad penal del menor, es decir, en la actualidad la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero. El artículo 69 asimismo señala que al mayor de 18 años y menor de 21 que cometieron del hecho delictivo no podrá aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga. La edad nos referimos a la edad biológica, no mental, y el cómputo es del momento al momento, según el Tribunal Supremo. Los problemas, conducta siendo menor, resultando de la conducta siendo mayor. Se aplica la eximente porque el delito se entiende cometido en el momento en el que el sujeto ejecuta la acción o omite el acto que estaba obligado a realizar. Cuando se trata de un delito continuado o delito masa, se aplica la eximente respecto a las conductas realizadas durante la minoría de edad. La aplicación del artículo 69 es un artículo vacío de contenido, pues si bien la Ley Orgánica 9/2000, modificada por la 5/2000,
y preveía su aplicación al mayor de 18 y menor de 21, esta posibilidad quedaba suspendida hasta el 13 de enero de 2003 y posteriormente la Ley Orgánica 9/2002 prorrogaba esta suspensión hasta el 1 de enero de 2007 y finalmente la Ley Orgánica 8/2006 derogó esta posibilidad. El miedo insuperable señala el artículo 20, apartado 6, que están exentos de responsabilidad criminal el que obre impulsado por miedo insuperable. Incluye la vis compulsiva, fuerza irresistible sobre la voluntad, frente a la vis absoluta sobre la persona, que implica ausencia de acción. La doctrina mayoritaria en relación a al miedo insuperable es que se trata de una causa de exclusión de la culpabilidad, mientras que otros entienden como una causa de exclusión de la imputabilidad. Gimbernat ha señalado, y también lo ha dicho así el Tribunal Supremo, que tanto la doctrina como la jurisprudencia lo han reputado causa de imputabilidad, inexigibilidad de otra conducta distinta, faz negativa de la acción o incluso causa mixta de inexigibilidad y estado de imputabilidad. Los requisitos son el obrar impulsado por el miedo y que el miedo sea insuperable. Obrar implica actuar u omitir un acto debido. El miedo implica un estado emocional producido por el terror fundado de un mal efectivo, grave, inminente, igual o mayor que el causado por el sujeto con su conducta, que sobrecoge el espíritu, nubla la inteligencia y domina la voluntad. El Tribunal Supremo señala que no es eximente si el sujeto obra impulsado por mera preocupación, susto, sobresalto o temor a desagradar a otras personas. Es eximente putativa si el mal que amenaza es inexistente en realidad pero efectivo en la mente del sujeto. Y debe ser un miedo insuperable, es decir, que no es dominable por el hombre medio. No se toma en consideración concepciones extremas, hombres temerarios, personas pusilánimes. Colocado en el mismo contexto circunstancial en el que se encontraba el autor. Y es eximente incompleta si el miedo no es insuperable, si bien sí lo suficientemente intenso. Tal miedo a ser el único móvil de la acción. La sanción. En los casos de los artículos 20 primero, segundo y tercero se prevé la imposición de medidas de seguridad, recogidas en el artículo 101, 102, 103 del Código